Hola, me llamo Aarón López y soy de Piedras Negras, Coahuila. Fui a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña, llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña, aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner Coca-Cola, unos primos se pusieron a preparar la carne y junto con otro primo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladeros y un brincolín, por la parte de atrás de la casa. Mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando, también por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir, es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro, estar solo, lejos de todo y todos, tanto silencio, abruma e incómoda, y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que miré la película de la bruja de Blair. Estábamos buscando la leña mi primo y yo. Y me llamaron la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado formando una cruz, se la mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura. La diferencia era que esta, estaba hecha con ramas más chicas, y se me figuraba a un muñeco como los de Vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho, traté de ignorar aquello un poco y le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápida y tranquila, sin notarlo dieron las 2 de la mañana, el frío era mucho y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron, y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo, los otros 5 nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror, recuerdo que dije que no podíamos imaginar, que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. El mayor de todos mis primos que estaban ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos, que luego cambiaron por risas y luego por llanto para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia sentí miedo, tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar, todos me siguieron y dormí solo con un primo y los otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche, tuve que levantarme a orinar, no me puse los lentes, solo salí, caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné a un lado, se podía escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras y ya saben, sonidos típicos de aquel lugar. Así, terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza, sentí un terrible horror cuando a lo lejos, en un columpio vi algo sentado y moviéndose, no sé por qué pero quise imaginar que era uno de mis primos, caminé y entré a la casa de campaña, justo cuando me acomodé para dormir de nuevo escuché el sonido de una cabra, pero no era común, era un sonido de una cabra sufriendo, gritando del dolor, supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta, pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné, tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña, la cabra comenzó a caminar, no hacia mí, sino rumbo al área de juegos, al ser lo único que se movía, la vi, y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra, para mi sorpresa de la nada, se levantó y corrió en 2 patas, se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar, como si estuviera sufriendo, la vi y quedé en shock, corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa, los 2 estábamos ahí atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio ahora mientras se reía, nunca nos miró, no volteaba a vernos pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó de columpio y empezó a llorar de nuevo, corrí hacia la casa del abuelo y él ya estaba esperándome en la puerta, con una carabina de postas, temblando, pálido al igual que yo. Fue cuando con la voz llorosa y cortada dijo algo que me congeló la sangre, la había escuchado hablar, pero nunca caminar en 2 patas, ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal. Pero solo para estar todos adentro, ya ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra, hacer sus sonidos normales, mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso no podíamos.
Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo, tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Me interrumpió diciendo: la otra noche, tocaron la puerta, cosa rara en un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así cuando tienes como 4 portones para poder llegar y todos cerrados. Tocaron la puerta y gritando: Pancho, Panchito, ábreme que hace mucho frío. Quedé congelado. Era una risa burlona, y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011 y la verdad desde que sucedió eso no he vuelto a ir a ese lugar y ni pienso ir. Solo de acordarme y ahora que lo escribo, no me saco esa imagen de una cabra en un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. No saben cómo se sentía esa situación, era mucho miedo, es algo que nunca voy a olvidar, aquella cabra, sentada en el... Hace frío. El suelo está húmedo y resbaloso, y el espacio apesta a algo que no puedo describir. Estoy rodeado de otros como yo, algunos conocidos, otros extraños, pero todos compartimos la misma mirada de incertidumbre. Apenas hay espacio para moverme, pero he aprendido a no quejarme. Quejarse no sirve de nada aquí. Mi nombre no importa. Ninguno de nosotros tiene nombre. Solo apodos que nos ponemos entre nosotros para sentir que somos alguien. Mi mejor amigo es Cerdo. Él siempre encuentra algo positivo que decir, aunque aquí nunca haya nada bueno que contar. Cerdo es grande y fuerte, pero siempre tiene una sonrisa. No sé cómo lo hace. Últimamente, algunos de nosotros han desaparecido. No es algo extraño, sucede todo el tiempo. Al principio, alguien viene y te llama. Es un tipo alto, siempre con ropa manchada de rojo. Nunca regresas. Todos sabemos lo que significa. Cerdo dice que tal vez los llevan a un lugar mejor, un sitio donde hay espacio para correr y aire limpio. Pero yo no estoy tan seguro. Hoy, algo se siente diferente. El hombre de rojo ha venido más veces de lo usual, y los que se van lo hacen más rápido. El ruido de las máquinas en el fondo no se detiene, un rugido constante que hace que mis plumas se ericen. Sí, tengo plumas. Nunca lo había mencionado, ¿verdad? Supongo que lo olvido a veces. Cuando llegó mi turno, Cerdo estaba junto a mí. Él trató de consolarme, como siempre lo hace. Tal vez sí sea mejor allá afuera, dijo. Pero en su voz había algo que nunca había escuchado antes: miedo. El hombre de rojo me tomó con fuerza. Grité, aunque sabía que no serviría de nada. Me llevó a través de un pasillo oscuro, lleno de gritos y sonidos metálicos que nunca había entendido del todo. Había otros como yo colgados en filas interminables. Sus cuerpos ya no se movían. Fue entonces cuando lo comprendí. No hay un lugar mejor. Nunca lo hubo. Solo hay esto, un ciclo interminable de muerte. Mi cuerpo tembló mientras me colgaban boca abajo, mientras veía a Cerdo en la distancia, esperando su turno. Su sonrisa ya no estaba allí. Y antes de que todo se apagara, antes de que la hoja descendiera, pensé en todos los que aún esperaban en esa fría y oscura granja. Pensé en cómo, para los que están allá afuera, somos solo cosas. Carne. Nada más. Mi vaca Daisy se encontraba bien la noche anterior, pero cuando bajé hacia el granero para ordeñarla aquella mañana, sabía que algo andaba mal. Al principio, la leche salió rosada, y asumí que era un efecto de la luz, pero conforme seguí exprimiendo, el color se oscureció rápidamente en un rojo profundo, y su aspecto adoptó la consistencia espesa del barro. Afligida por la cubeta de líquido que había recolectado, mi esposa me dijo que trajera al veterinario. Él diagnosticó que probablemente era una infección, quizá un parásito. Que no bebiéramos la leche y estaríamos bien. Regresaría mañana para reexaminarla y haría una prueba de viruela del ganado. Seguimos con nuestro día tan normalmente como pudimos. Mi esposa cuidó a nuestra recién nacida, mientras que yo hice algunos quehaceres alrededor de la granja. Revisé a Daisy unas cuantas veces, pero aparte de mostrarse un tanto agitada, se veía bien. Esa noche, colocamos a nuestra niña en su cuna y nos acostamos en la cama a su lado.
Envolví mis brazos alrededor de mi esposa, anticipando una noche de sueño pacífico. No pasó mucho antes de que escuchara un alboroto proveniente del granero. Era un sonido terrible, un aullido como de burro enfatizado con un amplificador. Tenía que ir a revisar. Salí de la cama en un apuro y corrí hacia el granero, encendiendo los interruptores de la luz para ver lo que estaba sucediendo. Daisy se estaba desangrando ferozmente desde sus ubres, y pateaba su establo como un toro de carnaval enardecido. El heno y tierra volaban por el aire mientras ella se sacudía salvajemente. Traté de apaciguarla, pero arrancó la puerta del establo de sus bisagras y me tiró hacia el suelo mientras huía con una estampida. La alcancé una vez que se vino abajo sobre nuestra pradera. Apenas estaba respirando. Traté de colocar una mano tranquilizadora en su costado, pero, cuando lo hice, sentí un pedazo de piel que se desprendió de su cuerpo como una plataforma de hielo segregándose de un casquete. Aulló, pero no tenía la fuerza para moverse. La observé, asombrado, a medida que la sangre comenzó a fluir por las esquinas de sus ojos. Lo que siguió fue aún peor. Convulsionó violentamente, todo su cuerpo se agitaba y se retorcía en ángulos antinaturales. Podía escuchar sus huesos partiéndose y sus articulaciones se arqueaban y se flexionaban hacia atrás como un paraguas invertido por una ráfaga. Se estaba arrancando pedazos de piel curtida en medio de su forcejeo y revestía el suelo con un derramamiento de sangre mórbido. Nunca había escuchado a una vaca gritar como Daisy lo hizo en sus últimos momentos. Debía haber acabado con su miseria, pero estaba paralizado. Daisy sufrió más de lo que debió haber sufrido por mi culpa. Afortunadamente, su cabeza terminó golpeando la grama y su cuerpo se entumeció. Abatido, regresé a mi hogar y encontré a mi esposa en la silla mecedora amamantando silenciosamente a nuestra niña bebé. Fue un panorama hermoso y angelical, como una pintura renacentista. Casi tan hermosa como para borrar los horrores que había presenciado. Hasta que mi bebé se desprendió del seno, y vi el bigote de leche sangriento alrededor de sus labios. Un par de chicos adolescentes se meten a escondidas al granero donde su abuelo guarda las armas. Un olor muy desagradable invade el ambiente, pero no alcanzan a averiguar de qué se trata, porque la puerta se abre de par en par y dos encorvadas figuras cruzan el umbral. Los chicos se esconden para evitar algún regaño, y después de que se encienden las luces, horrorizados descubren personas enjauladas, incluyendo a sus abuelos. Pero, entonces, ¿quiénes eran ese otro par de ancianos que acababan de entrar por la puerta? Se quedan viéndolos fijamente, y la mujer se deshizo de la piel como si fuera una cáscara, dejando al descubierto una fea y babosa criatura verde, luego se acerca a una mesa repleta de miembros humanos y empieza a devorarlos. El extraño sujeto que fingía ser el abuelo, también se despoja de la piel, es ahora viscoso y casi transparente, pero extremadamente fuerte, porque con una sola mano, toma a una persona de la jaula y le muerde la cabeza. Hasta donde pudieron notar, también a ellos los estaban engordando, pues los dos chicos habían ganado peso en los últimos días, y tarde o temprano también terminarían en la mesa, o el estómago de aquellas criaturas. En un acto de desesperación, toman el rifle más grande, y vuelan en 1000 pedazos al animal verde que no podía moverse a causa de tanto comer, y el otro sale huyendo por la puerta rápidamente. Muchas personas encerradas ahí eran gente del pueblo, que había desaparecido misteriosamente los últimos meses. ¿Y qué fue de aquel par de animales? Nadie sabe, solo estaban seguros que habían convertido el lugar en una granja para alimentarse de humanos. Tal como nosotros lo hacemos del ganado. Ocurrió hace muchos años, en un pequeño pueblecito del Pirineo español, durante aquellos años en que España atravesaba una crisis económica y social. Fue allí donde Juan, un joven pastor que poseía una pequeña y solitaria granja de ganado vacuno. Juan cada noche se levantaba muy pronto para asear al ganado y hacer las tareas de la granja que ya su anciana madre no podía realizar. Así fue, que una noche se levantó y fue hacia el establo. Allí fue recorriendo las estancias donde estaban cada una de las vacas, hasta que se topó con algo increíble. Una de ellas estaba sentada en el suelo y estaba totalmente descarnada. Juan se asustó y pidió explicaciones a muchos vecinos, pero nadie supo la razón.
3 noches después otra vaca apareció descarnada, totalmente. Juan pensó que se trataba de algún animal o de una manada de lobos, pero era extraño porque ninguna de esas noches había escuchado quejarse a los animales ni haber oído lobos. Hasta que fue esperando noche tras noche sentado en un rincón del establo, todo cubierto de paja. Una fría noche de invierno, Juan estaba medio dormido entre la paja y algo le despertó. La puerta del establo se abrió lentamente y un haz de luz iluminó el establo. Juan estaba tan asustado que no podía decir ni hacer nada. En ese momento, por la puerta entraron 3 siluetas negras, de un aspecto humanoide, que caminaban a paso lento y al estilo de procesión. Las 3 siluetas se acercaron hacia una de las vacas y la atrajeron hacia ellas y el animal las siguió. Las 3 siluetas y la vaca desaparecieron sin rastro tras abandonar el establo, también pasó lo mismo con el haz de luz. Juan salió corriendo hacia afuera, pero ya no había nada. Al volver a su casa, su madre estaba atemorizada. Le dijo que se había despertado a medianoche ya que sintió unos golpes fuertes sobre la almohada de la cama, que por esa razón se despertó asustada. Le afirmó que vio entrar a 3 hombres altos dentro de la casa, como si estuvieran registrando todo. Juan no volvió a vivir más esta experiencia, ni se supo nada más del caso. Pero la última vaca que desapareció aquel día, apareció en un prado cercano a la casa, 3 días más tarde y totalmente descarnada. No hubo más explicación.